A ver, vamos a tener ahora una nota Muy linda. que me mezcla el romanticismo con la biología, diría yo. La verdad que es lindísimo. Por un lado, tuvimos el día 14 de febrero, que fue el Día de los Enamorados. El día 13 de abril es el Día del Beso, mirá. Ahora, ¿qué influencia tienen estos sentimientos sobre el corazón? ¿No? Vamos a hablar ahora con una médica cardióloga que seguramente nos va a aclarar el tema. Estamos en contacto con la doctora Carolina Salvatori. Ella es médica cardióloga y vicepresidenta de la Fundación Cardiológica Argentina. Doctora Salvatori, ¿nos está escuchando? Sí, claro que sí, Marcelo. ¿Cómo estás, estás? Carmen? Muy buenas tardes. ¿Cómo y estás? Un gusto ¿Cómo estás, tenerla. Carolina? Muy bien, y gracias por convocarme, por convocarnos a nosotros desde la Fundación Cardiológica. Buenísimo. No sabía que había sido el Día del Beso, Así es. pero Ayer. voy a empezar a pedir varios besos que me adeudan. Sí, Está muy la bien, verdad que está bien. sí. Esto va hecho en recuerdo al beso más largo de la historia, Sí. que está en el libro Guinness. Así que, Mirá vos. así, Sí. por eso es que el 13 de abril es el Día del Beso. Y ahora, vos Muy nos vas a bien. decir, Carolina, ¿qué pasa con esto de los besos, los abrazos, las caricias, las lindas palabras? ¿Qué efectos producen? Bueno, antes había como una asociación romántica de que abrazarse, darse besos, el estar enamorado estaba relacionado con el corazón y el bienestar de la salud cardiovascular. Claro. Hoy está comprobado científicamente que las acciones que podemos hacer, como por ejemplo dar un abrazo de más de 15 segundos, un beso, puede bajar, por ejemplo, nuestra presión arterial en un valor de 5 a 10 milímetros de mercurio, Buenísimo. puede bajar nuestra frecuencia cardíaca y también puede producir alguna modificación a nivel hormonal. Por ejemplo, la oxitocina, que es conocida como la hormona del placer, Sí, aumenta con los vínculos, obviamente con los buenos vínculos. sí, claro. Y por ejemplo, bajan otras hormonas como el cortisol, que no es que sea malo tener cortisol, lo malo es tenerlo elevado porque Claro. habla de que estamos estresados. Entonces, los vínculos amorosos, los vínculos parenterales, mejoran todas estas condiciones que hacen a la salud cardiovascular. También hay una hormona que se llama serotonina, ¿no? Sí. Que está dando vueltas por ahí, que tiene que ver con esto. También tiene que ver, la serotonina va a los centros del placer, entonces por eso también está bueno lo mismo, las hormonas tienen que estar en un nivel adecuado, no son Claro. ni malas ni buenas, son en niveles adecuados, beneficiosas para la salud integral. Ahora, ¿se han hecho estudios, es decir, en personas, por ejemplo, hipertensas, no sé, diabéticas o con algún síndrome metabólico, que eso de estar en contacto con gente, de la familia, comparado con gente que está sola, que está con Claro. problemas, se vio diferencia entre una cosa y la otra? Sí, se vio diferencia y sobre todo lo hemos vivido y se ha empezado como a ver más y a estudiar más después de la pandemia, ¿no? Ah, que, sí. que realmente todos hemos vivido de alguna manera de una manera u otra el aislamiento social, familiar, vincular, laboral. Entonces, bueno, ya en realidad hay un viejo estudio en una población de Framingham que se hizo hace muchísimos años, en donde ya se había demostrado que el disminuir el estrés, los vínculos, los buenos vínculos, generaban o tenían un impacto a nivel de la salud cardiovascular. Buenísimo. Yo recién hablé también de hormonas, pero no les mencioné también, por ejemplo, la disminución de la depresión. Y la Claro. depresión hoy es considerada también un factor de riesgo cardiovascular. Bien, entonces tenemos varios factores. A ver, pero qué interesante, porque uno se hacía la idea que el corazón, bueno, funciona por las suyas, ¿no? Sí. Y uno si se cuida,
Si se cuida en el sentido de mantiene una dieta saludable, hace actividad física, etcétera, sí. etcétera, va a andar bien su corazón. Ahora, esto que le agregamos los sentimientos, parece que es cierto entonces, Sí, ¿no? Que el muy corazón importante. tiene que ver con los sentimientos. Exactamente, Así y es. las canciones que dicen corazón partido, corazón roto, Sí, realmente es el real. corazón puede sufrir por amor, por una ruptura amorosa, por una muerte. De hecho, hay una entidad que se llama síndrome del corazón roto, claro. que generalmente se da en mujeres y se describió así porque se daba en mujeres generalmente entre los 40 y 55 años después de una ruptura amorosa, en donde el único factor que encontraban era el estrés como gatillo del evento, que es igual al de un infarto. Pero se Ajá. llama así, síndrome del corazón roto. Mira, Es decir, la clínica era igual que un infarto sin serlo, digamos. sin ser un infarto. No, a ver, igual que un infarto, Era un infarto. duele como un infarto, el electro se modifica como en un infarto, aumentan las enzimas cardíacas, pero la diferencia es que acá el mecanismo de oclusión arterial es diferente, ¿no? No perfecto. es la típica placa que tapa a una arteria o el trombo, sino que acá hay otro mecanismo por el cual la arteria se cierra, se produce a nivel del músculo cardíaco una especie de lesión que por suerte se puede revertir a los más o menos 3 meses de haberse producido el evento. Mira. Correcto, entonces podemos llegar a un infarto por un tema emocional, tal cual. emocional más que por un tema biológico. Exactamente. ¿No tiene que haber una base, no tiene que haber una persona con riesgo? ¿O una persona en absoluto, en en una absoluto. persona Mirá, sana? Cualquiera. Sí. En una persona sana también podría ocurrir entonces. En una persona sana también puede ocurrir. Claro. De hecho, generalmente, te digo, por ejemplo, hace un año vino a mi consultorio una paciente, mujer, de 55 años, completamente sana, y que estuvo cuidando a su marido por una enfermedad tumoral. Ella tuvo muchos días en terapia intensiva y me contó que en esos momentos sentía como una sensación de angustia en el corazón, como un dolor, que justamente lo atribuía a la situación por la cual estaba atravesando. Cuando vino a mi consultorio le hice un electro y estaba alterado el electro, había una secuela de un infarto. Ajá. Y ahí le pregunté, le digo, ¿estuviste pasando por algún evento traumático? Y ahí me contó lo de su esposo. Sí. Entonces, esto no es para alarmar, sino para saber que primero tenemos que aprender a gestionar las emociones, a gestionar el estrés que vivimos día a día, y también saber que la mujer por ahí es la que menos se cuida porque está como destinada a cuidar de alguna manera, y que bueno, el corazón se puede afectar cuando uno lo descuida, cuando uno no le da amor, o cuando uno no sabe gestionar, digamos, el estrés o no sabe pedir ayuda. Claro. Hay un libro que estuve leyendo que es muy bueno, que es El cerebro que cura, y eso que estás hablando me lo recuerda mucho, que es real. Exactamente, existe el eje cerebro-corazón. No, yo estaba pensando justamente en todas estas cosas que a uno le afectan día a día, ¿no? El estrés laboral, los problemas yo diría del tránsito, los que manejamos tenemos unos nervios y todo esto, a pesar de que a veces somos personas sanas, evidentemente afectan, ¿no? En algún momento hemos tenido casos, bueno, vos lo sabés, Caro, que a veces hay personas que manejando hacen un infarto y mueren manejando, ¿no? Totalmente. ¿Qué habrá pasado ahí? Algún problema en el tránsito o no, pero evidentemente el manejar lo desencadenó un hecho fatal. Qué importante. El manejar puede generar enojo, puede generar estrés, una bocina puede alterarte cuando ya tenés obviamente un terreno predisponente en todo lo que es estrés. Claro. Si terminás una jornada laboral ardua
estresado y te subís al auto y te metes en el tráfico de Buenos Aires, no sabés cómo podés terminar. No, seguro, es tremendo. Por eso te digo, Sí. ya que te tengo acá, te voy a sacar un poco de ese tema, que aunque tiene que ver con... Sí, Hubo unas nuevas normativas que salieron hace muy poquito, Sí. que tienen que ver con el colesterol, HDL, LDL. Hubo algunos cambios, ¿no? Seguramente vos estás al tanto al respecto. claro que sí. Yo creo que es importante que la gente primero se asesore por profesionales médicos y no tanto, o chequemos, digamos, la información que aparece en las redes, punto número 1. Sí. Porque estos cambios de alguna forma generaron confusión a la gente. Entonces, está buenísimo que ustedes saquen hoy el tema. Yo creo que lo primero es saber que uno de las cosas que se mencionan en la guía, que no era nada, digamos, desconocido para nosotros, es el dosaje de una lipoproteína que se llama lipoproteína A. Exacto. Es una partecita del colesterol, o una molécula del colesterol, que es genética y que se debe dosar al menos una vez en la vida. ¿Qué implica tener una lipoproteína A elevada? Implica que uno tiene más riesgo de hacer eventos vasculares, un infarto, un accidente cerebrovascular. Todavía no hay una medicación, se están probando, no hay medicaciones para bajar la lipoproteína A. Es importante saberla, conocer cómo está tu lipoproteína A, para disminuir o controlar el resto de los factores de riesgo, como puede ser uno, por ejemplo, el estrés, que recién estuvimos hablando, hacer ejercicio, comer saludable, controlar tu glucemia, tu hipertensión arterial, dormir bien. Entonces, una de las cosas, digamos, de las cuales se salió a hablar más que nada en redes y a difundir, es que toda persona debe conocer sus valores de LPA, primero, lipoproteína, que se hace con un simple análisis de sangre. Está bien, claro, sí. No es nada complejo. Y después se bajaron algunos valores target para medicar o bajar el colesterol según el riesgo de cada persona. No es lo mismo el colesterol que yo quiero alcanzar en una persona diabética, hipertensa, con antecedentes cardiovasculares en la familia, que una persona que solamente tiene un valor aislado de un colesterol malo tipo LDL. Bien. O sea, siempre el colesterol se debe valorar o evaluar en el contexto de cada paciente, primero. Sí. Perfecto. A ver, hubo un cambio, yo había leído respecto a los valores del LDL y del HDL, como que el HDL ahora no es que no se le da importancia, pero se le da menos importancia al que la que tenía antes, sino que se valora más el LDL, ¿no? Es el famoso colesterol malo que uno dice habitualmente. Exactamente, como es el valor de target de tratamiento para cada paciente. O sea, buscamos un valor o buscamos disminuir ese valor que tiene el paciente de LDL o el que llamamos comúnmente colesterol malo para lograr una mayor prevención de eventos vasculares. Bien. Está bien, sí. Y entonces, a ver, tenemos entonces pacientes de alto riesgo y pacientes de mediano riesgo y bajo riesgo, es decir, que cuanto mayor riesgo tenga, el LDL debería ser menor. Claro. Exactamente. Y también lo que se sumó a estas guías no es solamente el riesgo que tiene un paciente a 5 años, sino el riesgo que tiene a 10, 20 y a 30 años, ¿no? Así que no es lo mismo, obviamente, un colesterol malo en una persona que tiene 30, 35 años, que le quedan muchos años por vivir y para prevenir, que
bueno, antes se consideraba un riesgo a menor tiempo, a corto plazo. Sí, sí. A ver, eso significa que los controles de colesterol los tenemos que hacer desde muy chicos. Estuve leyendo que también hasta en la fase pediátrica, es decir, a los 10, 12 años, ya se podría hacer la primera medición de colesterol, sí. LDL, lipoproteína. Exactamente. Y sobre todo si hay antecedentes de alguna dislipemia familiar. Claro. Ah, correcto. Eso sí es importante. Sobre todo en esos pacientes pediátricos. Bien, Claro. mirá qué interesante, porque uno se hacía la idea que uno, bueno, el corazón lo tenemos que, o el colesterol a partir, no sé, de los 40, 50, pero resulta que no, a los 40, 50 ya está todo dicho. El corazón, en realidad lo tenemos que cuidar desde que nacemos, Claro. Construyendo hábitos, desde el ejercicio, desde la alimentación, desde la gestión del estrés, desde el sueño, el hábito de dormir bien. Entonces, no es que empezamos a hacer los controles cardiológicos a los 40, a los 50 años, sino que los controles se deben hacer, digamos, los chequeos, no son solamente dirigidos al aparato cardiovascular, sino a crear hábitos para prevenir eventos cardiovasculares. Claro. Y evitar que nos lleguen los pacientes ya con un infarto o ya hipertensos y con sobrepeso o con una diabetes de 5 años de evolución sin diagnóstico. Bien, ¿sabes qué? Una vez dijeron, bueno, hay que empezar a controlarle la presión arterial a los chicos también. Sí. A mí me resultó Raro. medio extraño, pero cada día estoy más Claro. convencido de todo lo que leo que sí, que Sí. a un chico también hay que tomarle la presión, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, hay hoy hay diagnósticos de enfermedades o cardiopatías congénitas que se hacen a etapas tempranas, porque generalmente un ecodoppler es un estudio muy sencillo que generalmente los pediatras lo diagnostican o lo piden, perdón, para diagnosticar algunas patologías que pueden producir alteración de la presión arterial. Pero hoy, y lamentablemente, hay una alta incidencia de obesidad, Claro. y de chicos que son Claro. sedentarios, Exacto. que comen Sí. permanentemente ultraprocesados, que es donde hay alto contenido de sal oculta o silenciosa. Ujú. Y bueno, y esto hace que los pacientes tengamos pacientes con hipertensión arterial cada vez a edades más tempranas. Bien, es interesante, Carolina, esto, Sí, ¿eh? sí, la verdad que que nos sí. saquemos de encima la idea de que hay que empezar a controlarse después de A los los 30, a 40. los 40. No, Sí. hay que empezar a controlarse de que uno es Mucho chiquito, antes, sí. a nivel pediátrico. Exactamente, Estu- exactamente. Y este cambio de paradigma que es construir hábitos para tener una longevidad saludable, Claro. para llegar a evitar eventos. Claro. ¿Es cierto que la risa fortalece el corazón y reduce el estrés? Exactamente. Todo lo que baja el estrés, todo lo que baja el cortisol, todo lo que baja la adrenalina, Sí. hace bien al corazón. Y es lo que decíamos antes, que está demostrado científicamente. Claro. Bien. Sí, la verdad que tenemos que vivir de otra manera y no sufrir tanto con todas Sí, las cosas que sí. pasan. También. Exactamente, y Cambiar. hacer esto de decir, bueno, rodearnos de gente que nos aporte, Con que buena nos onda. sume buena onda, buena Exacto, energía. tal cual, Ujú. sí. Entonces, ya un poquito para ir terminando, Carolina, y agradeciéndote tu tiempo. Mucho, sí. A ver, No, por favor. consejos. Ya la respuesta la tendría, pero quiero que vos me la digas. ¿Desde cuándo empezamos a controlarlos entonces? El corazón, la presión, el colesterol, ¿en qué momento de la vida? Bueno, en realidad, como les decía recién, lo ideal es controlarse una vez al año. Sí. Sí. Siempre diríamos en el hombre por encima de los 35, 40 años, y más si tienen o existen antecedentes cardiovasculares. Sí. En la mujer, antes de llegar a la menopausia, Claro. en realidad la mujer, a diferencia, que este es otro mensaje que me gustaría dejar claro, que siempre decimos la mujer se muere de cáncer de mama, y no es así. La mujer se muere
de cardiopatía isquémica Exacto. o de infarto. Sí, esa es la Entonces, primera el control causa. de la mujer debe ser antes de su menopausia. Dale, claro. Bien, bien. Muy bien. O sea, Absolutamente. no nos gusta hablar de edades, como dijimos. No, recién. está muy bien. Eso teniendo en cuenta que no haya factores de riesgo, me Claro, imagino, porque si es claro. una persona obesa a los 35, tendría que controlarse a los controlarse, 35. Estamos hablando de Totalmente. personas... Ahí, en una persona a los 35 Sí. que convive con obesidad, Sí, ya estamos sí. llegando tarde. Llegamos Claro. Y hoy estamos viendo población de 18, 25 años con grados de obesidad, la verdad, alarmantes. Claro. Bien, bien. Bueno, entonces hay que controlarnos, reírnos y abrazarnos. Exactamente, y rodearnos de buena gente como vos, Totalmente. Marcelo, Muchas gracias. y Carmen. Gracias. Y bueno, y también de paso aprovecho a Sí. invitarlos a la gente que nos está escuchando a seguir las redes de la Fundación Cardiológica Argentina. Estamos cumpliendo 50 años. Bien, muy bien. bien, bien. 50 años, y le estamos queriendo cambiar el enfoque al mensaje que le damos a nuestros pacientes, y que no es ir siempre transmitiendo lo que es la enfermedad, sino trabajando desde la prevención. Bien. Contanos, a ver, las redes, ¿qué tenemos? Instagram, tenemos un Facebook, ¿qué es lo que hay de la Fundación Cardiológica? Mira, hoy tenemos un Instagram que es Fundación Cardiológica. Así de sencillo. Muy fácil, Sí. muy fácil. Entonces a nuestros Muy oyentes, fácil. supongo que habrá temas para toda la población, ¿no? Temas de prevención, Exactamente. información. Y les cuento que este año, en octubre, que se hace el Congreso de Cardiología para todos los médicos de Latinoamérica, tenemos siempre 14.000 médicos. Mirá. Vamos a tener nuestro primer congreso para pacientes. Ay, buenísimo. Qué interesante. Genial. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser la segunda, tercera semana de octubre. Bueno, Buenísimo. seguramente, Exactamente. Carolina, nos vamos a volver a contactar seguramente, Sí, la verdad que sí. cerca de la fecha, para que Sí. para Me ponernos al día. encantaría. A me ver si encantaría podemos que ir, se sí. llene de pacientes. Como pacientes. Exacto. Como No de pacientes, no sí. llamemos pacientes. Tal cual. Vamos a de ver. personas que quieren estar bien, vivir bien Totalmente. y transmitir buena onda. Muy bien, Muy claro. bien. Carolina Salvatori, Fuerte abrazo gracias. y fuerte Muchas abrazo. gracias por tu Bueno, tiempo, un placer, un gran Carmen y abrazo y Marcelo. bueno, estaremos en contacto. Beso enorme. Saludos para... Bueno, la nota fue muy buena. Muy buena, la verdad que estuvo así genial. que nada más por hoy, los invito.